Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestra clase de externalidades y después del ejercicio de la clase pasada, hoy vamos a tener otro ejercicio. Para recordar lo que vimos la clase pasada, aquí teníamos el enunciado del trabajo en clase que íbamos a hacer, ¿vale? Y teníamos esta tablita. Esta tablita, la pregunta era, perdón, ¿cuántas personas deberían viajar en equilibrio? Y la respuesta era, muchachos, ¿se acuerdan? Era 18. Correcto, 18 que lo tenemos acá. Y aquí lo vemos muy fácil. Ya estaba en la tabla hecho, porque con el individuo número 19, el beneficio individual percibido es menor. 2.800 es menor a 2.900, que sería el costo de que viajaran los 19. Entonces, solo con ver la tabla, ya podríamos muy fácilmente decir cuál era el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Hola? No, profe, todo claro. Bien. Y si nos vamos a coger estos datos con curvas de oferta y demanda, aquí teníamos esta curva roja, es la curva de los costos individuales, la curva azul es la curva de los beneficios individuales y vemos que se intersectan acá, donde tenemos un número de 18 viajeros. ¿Y cuál creen que es este valor en el eje Y? El 2900, ¿no? Correcto, 2.800. Si nos vamos a la curva anterior, 2.800. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? No, Luis, todo claro. Vale, gracias. Entonces, hoy vamos a hacer, como les decía, otro ejercicio individual y tenemos 15 minutos para hacerlo. ¿Vale? Y lo vamos a tener que subir en Sicúa. Teniendo esto claro, ¿cierto? Ahora les lanzo una nueva pregunta. Si 18 personas viajan, que es el equilibrio como acabamos de ver, esas 18 personas viajando obtendrían el máximo beneficio de la sociedad. Es decir, ustedes deben determinar el número de individuos que realizan el viaje con la misma función flujo de mora, con los mismos beneficios y el mismo valor del tiempo del punto anterior. Y lo que queremos ahora es saber si en total de los viajeros es el máximo beneficio. Es decir, ya no vemos por beneficios individuales, sino que vamos a ver el beneficio de todos. ¿Está clara la pregunta? No, Luis, ¿podría volverlo a explicar, por favor? Claro que sí. Aquí sabemos que viajan 18 individuos porque al individuo número 19, ¿cierto? No le sale rentable viajar. ¿Eso está claro? Sí. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? No. Ok. La pregunta de ahora es, ¿esos 18 individuos generan el máximo beneficio social? Y en este caso el máximo beneficio social pues es la suma de los beneficios de todos los individuos. Si sí es así, perfecto, me lo dicen o no lo dicen. Si no es así, ¿cuántos individuos deberían viajar para que el beneficio total, en este caso totales de todos los viajeros, sea el máximo? ¿Sí está claro ahora? Hola. Sí, la pregunta. O sea, decir que el beneficio de todos sea Es el mayor a máximo. 0.
Es el máximo. El máximo, ok, ok. Profe, ¿y con beneficio se refiere al beneficio neto? Claro, el beneficio Ok. neto con estos mismos datos. ¿Listo? Entonces, a las 12, vamos a estar acá resolviéndolo, es de forma individual, y a las 12 en punto se va a cerrar el link para subir el ejercicio, ¿vale? Y entonces, ya después de haber hecho este ejercicio, cuéntenme o alguien que me ayude o que nos ayude a contar cómo lo hicieron, cómo hicieron este ejercicio. Bueno, Luis, yo lo que hice fue sacando el beneficio individual por persona. En cada caso, pues, Sí, lo iba sumando, se va sumando el beneficio acumulado. sí. Es decir, al individuo 2 era la suma del beneficio de él y el del 1. No del individuo Pues, 2, ¿no? Si solo hay sí, o dos sea, individuos de la sociedad es el ajá, 1 más el 2 más el 3. exacto, Ok. ¿Y exacto. cuánto te dio? Y eso, pues, lo hice en Excel, corrí la celda y saqué el máximo de todos y fue el mismo 18. O sea, con 18 personas fue Ok. el máximo. ¿Alguien tiene algo que decir, porfa? Pues que el beneficio máximo me dio 32.400. Pero ¿cuántas personas? 18. 18. Sí, 18. Bueno, vamos a ver. Entonces, según entiendo, todos lo hicieron como acaba de decir José, ¿cierto? Sí, o sea, sumando los beneficios netos individuales. Vamos a Sería- ver. Ustedes me dirán. Entonces tenemos. Esto está claro, ¿cierto? El beneficio individual, ¿se acuerdan que era fijo? Y el costo individual que dependía de la función flujo de mora, que era 10 más Q. ¿Cierto? Aquí sería Q1, Q2, Q3, Q4 y así sucesivamente. ¿Cuál es el costo total? El costo total es este. ¿Saben cómo sale el costo? Este costo de 1100 es si viajan 1100 personas. Perdón, una persona. El costo de 2400 es si viajan dos personas. El costo de 3900 es si viajan tres personas. El costo 20.000 es si viajan 10 personas. ¿Saben cómo sale ese costo? Luis, Sí, es sumatoria de todos los costos anteriores. O sea, costo del individuo 1, costo del individuo 2, costo No, no. Ojo que ahí hay un error. ¿Por qué ahí hay un error? Ese costo sale es de multiplicar el tiempo de viaje por los 100 pesos por minuto y pues sí, ese es el costo que sale para cada uno de las personas. O sea, ese costo de ¿Cierto? 1100 es multiplicar los 11 minutos de viaje multiplicado por los 100 Pesos pesos que por vale. minuto. Pero ojo, dígame este 2400, ¿cómo sale? Para que tengamos un ejemplo claro. la resta de los beneficios. No. Costo total, ojo. ¿De dónde sale este 2400, muchachos? El costo individual del individuo 2 por dos individuos. Correcto. En realidad no es el costo del individuo, sino es el costo de que viajen dos. Por eso les decía, si viajan 10, ¿de dónde sale este 20.000? Aplicando la misma lógica. De 10.000, ve, 2.000 por 10. Correcto. Así es correcto, Santiago. Si entienden, entonces estos 20.000 son los costos de viajar de 10 personas. ¿Estamos? ¿Hay dudas al respecto? Profe, yo no entendí muy bien cómo sacar el costo total. Ok. ¿Sabes cómo sale el costo individual, cierto, Valentina? Sí, Cuéntamelo. por 100. Este sería, para esta primera fila serían, ¿te acuerdas? 10 más Q, y en este caso Q es, 1100. no, Q, el flujo.
1. 1, ¿cierto? Entonces esto es 10, por allí también Santiago nos dijo por cuánto. Por 100 por Que minuto. correcto, entonces esto nos da 1100, ¿cierto? Pero si viajan 10, ¿cómo sería? ¿10 más qué? 10 Por, por 100. correcto, ¿cierto? Entonces esto Ok. es igual a 2000. Esto significa que cada uno de los individuos que viajan le cuesta ese viaje 2000. Como viajan 10, el costo es 20.000. Ok, listo. Y así lo podemos aplicar a cualquiera. ¿Cierto? ¿Dudas al respecto acá? Muchachos, si no me dicen es difícil. ¿Todo está claro o hay más dudas? Hasta ahí todo claro. Ok, perfecto. Ya sabemos cuánto es el costo total de que viajen N personas, ¿cierto? Ahora, como el beneficio es fijo, hago lo que ustedes dijeron alguna vez. Aquí sí. ¿De dónde sale este 9100? De la suma entre el beneficio individual del individuo 1 más la del 2. Correcto, es la suma de estos dos. Correcto, Santiago, es la suma de individuales. Si yo voy a poner aquí los mismos 10, que son 41.500, esto es la suma de todos estos. ¿Cierto? 41.500 es igual a 4.600 más 4.500 más 4.400, etcétera, etcétera, hasta 3.700. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe, está ahí claro. Bien. Y ya lo único que tenemos que sacar es el neto, como también usted, como hablábamos durante el ejercicio. El neto, ¿cómo sale este neto? ¿Cómo sale este 3.500? El beneficio total menos el costo total. Correcto. ¿Cierto? Y vamos otra vez al ejemplo 10. ¿Dónde sale este 21.500? Sería la resta, ¿no? ¿De qué, Camila? De beneficio total menos costo total. Correcto, sería entonces, como también ya vimos con Valeria, es este menos este. ¿Cierto? Hola. Sí. Entonces, ¿cuántas personas deberían viajar para que el beneficio de la sociedad sea el máximo? $12 pues sería el máximo de esa columna de bienestar. Correcto, Al máximo. correcto. Vean que ya cuando viaja el individuo número 13, el beneficio de la sociedad baja un poquito a 22.100. Esto se comporta más o menos así, como una parábola. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? Son bienvenidas. ¿Y ese silencio a qué se debe? Hola. Recuperación de quiz. Pues, profe, creo que la mayoría de nosotros cometimos el error de sacar el beneficio total el costo total con los costos individuales, es decir, nuestro costo individual del individuo 2 era 1100 más 1200, pero pues no era así. Jeje. Lo importante es que nos demos cuenta dónde está el error para no volver a repetirlo. No es malo equivocarse, para nada. Lo malo es equivocarse sobre lo mismo y una y otra vez, no aprender de los errores. ¿Vale? ¿Y cómo vemos esto, muchachos? Entonces vean que teníamos
nuestras líneas azules y nuestras líneas rojas, donde están los beneficios individuales y los costos individuales. Y tenemos este costo marginal social, que es esta nueva curva verde. Entonces vean que para beneficios particulares pueden viajar 18, pero para beneficios comunales, sociales, deberían viajar 12. La matemática detrás de esto es muy sencilla. Lo importante que quisiera con lo que se quedaran es la filosofía detrás de esto. Entonces vean que aquí está el 12 y aquí está mi costo, que lo podemos sacar de la tablita fácilmente. ¿Qué podemos decir al respecto? Y esto es importante para que cuando yo les pregunte qué podemos decir, la respuesta que estoy esperando, no, es que ahora viajan 6 menos. No, veamos el fondo de la cosa. Que son, y esto pasa en la realidad, cuando cada uno de nosotros nos movemos, actuamos, buscando maximizar nuestro propio beneficio, sin tener en cuenta los posibles efectos secundarios sobre otras personas, ¿de acuerdo? En este caso particular del ejemplo, le estamos creando, acuérdense que la función de flujo de mora, la que nos daba el tiempo de viaje es 10 más Q, es decir, entre más arriba fuera ese Q, más tiempo era el viaje, más tiempo duraba el viaje para todos. Entonces, en este caso les estamos, cada decisión de viajar movida por ese beneficio personal que estaba fijo, le estamos creando un costo adicional a las otras personas. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que actuamos motivados por la persecución de ese bienestar individual que per se no es mala, estamos produciendo un nivel de tráfico mayor al óptimo social. ¿De acuerdo? Y en este caso, el libre mercado, y sobre todo en transporte, bueno, y en muchísimos tipos de mercado, los mercados no son perfectos. Hay muchas externalidades y esas externalidades hacen que los mercados se distorsionen. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante la regulación. En este caso, pues, ¿quién regula? El gobierno. Ustedes como gobernantes o como decisores, ¿qué podrían hacer? ¿Qué decisiones podrían tomar para llevar ese mercado de viajes en este ejemplo para que el comportamiento de las personas o para hacer que las personas se comporten de tal forma que lleguemos al óptimo social? ¿Qué se les ocurre? No sé si me entendieron la pregunta. No, profe, ¿puedes repetir? No entendí. Vale, Camila. Mira que tenemos un mercado libre donde la gente viaja según su propio beneficio y decisión, ¿cierto? En ese caso, dados unos costos y unos beneficios dados, viajaban 18. Hasta ahí me sigue, ¿cierto, Camila? Sí, profe. En el segundo escenario, sabemos que esas 18 no nos están generando el mayor beneficio a toda la sociedad, sino que no deberían viajar 18, sino 12 para tener el mayor beneficio social, ¿cierto? Hasta ahí está. Sí. Entonces tú, como la próxima alcaldesa o gobernadora o lo que sea de esa región, ¿qué política podrías implementar para hacer que la gente se comporte de tal forma que obtengamos el mayor beneficio social? ¿Sí? Listo, ya entendí. Pues sería como darle a los 6 que no estarían viajando para el máximo, o sea, los otros 6 que están quitándonos la máxima, Sí. el máximo bienestar, darles una mejor opción. O sea, darles algo que les maximice más su beneficio que el que ya tenían. Vale, puede ser, pero eso, piénsalo, que eso te tocaría identificar a esos 6 y
y empezar a hacer instrumentos mucho más casi que personalizados. ¿Sí me entiendes? Extrapola esto a una ciudad y ya no estamos hablando de 18 viajes, sino de 18 millones y 12 millones. ¿Qué harías para poder llegar a ese nuevo escenario? Profe, Como implementar una política. ¿Qué política? Dime. profe, pues yo pienso que la mayoría de las soluciones de este tipo de problemas converge a lo del tema de la ciudad en 15 minutos. Entonces sería como eso de ese porcentaje o esos millones de personas que tú dices, ese Sí, tipo como de viajes que se generarían por, no sé, trabajo o por ir a mercar, sí, disminuirlo con pues reformas en cómo está en la disposición de las cosas, o sea, como en promover más que las personas estudien más cerca, trabajen más cerca y no tengan que generar un viaje como tal, sino que simplemente pueda hacer a pie. Entonces yo creo que eso. realmente la mayoría de problemas, como este tipo de problemas de transporte, convergen muchísimo al tema de, pues, de la cercanía de las cosas. Totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo, Luis. Pero imagínate que tu alcaldía dura 4 años y hacer estos cambios en la ciudad, que estoy de nuevo, repito, de acuerdo contigo, pueden tardar mucho más tiempo. ¿Sí me entiendes? ¿Qué harías algo más cortito? Algo Pues más cortito, no, más inmediato. se me ocurrió algo, pero no sé si sea muy, No, y pues, aquí muy estamos para eso, utópico. Camila. Dale. De pronto decir que solo se puede viajar máximo los 12 y que no pueden entrar más personas. O sea, tú pones a alguien contando y dice, hasta aquí, usted de aquí del 12 para adelante de malas. ¿Sí? Pues si Pues, es de generar una política, esa sería como una solución, sí, o sea, como limitar los viajes que sean como muy necesarios. O sea, como que mucha gente no solamente viaja por trabajo o estudio, que sí o sí son como cosas Sí. indispensables, sino que hay una gran cantidad de viajes que son como para ir a comer a tal lado, pero pues yo puedo comerme al lado de mi casa, pero prefiero irme hasta, o sea, yo vivo en Chapinero, pero prefiero irme hasta Santa Fe a hacer eso. Esas, Entonces, mire, ok, sigue. como que tratar de limitar ese tipo de cosas, o sea, como que si tú viajas, como que sea realmente por algo prioritario sí o sí y que tengas disponibilidad por ahí de 1 o 2 viajes como por ocio, por decirlo así. De acuerdo, muchachos, este tipo de discusiones son las que me interesa mucho que tengamos, porque empezamos a dar, pero imagínense una ciudad donde a ustedes les restringen viajar, que voy a comerme un helado, ¿no? Usted no tiene derecho a irse a comer ese helado a ese lugar, ¿sí me entienden? Luis, Sí, dame un segundo, José. dale, dale, tranquilo. Lo que ustedes dicen, digamos que a priori tiene sentido, pero piénsense ustedes en una ciudad donde las restringen de esa forma o que sí, o lo que hablábamos antes, que después del 12 ya no pueden entrar, entonces imagínense la fila para entrar, no sé, 3 horas antes. Imagínense en la práctica esas ideas que están diciendo. José, dale. Sí, Luis, es que a eso quería decir porque, digamos, cuando se dice que se produce un tráfico mayor al óptimo social y que pues después de cierto punto como que ya se está pues afectando a la sociedad, pues es que la solución sería como restringirle a otra persona que viaje o que realice lo que tenga que hacer cuando tiene la libertad y el derecho para hacerlo. Entonces sería ¿Crees que como, esa es la única solución? pues esperaría que no, Ok. Es que esperaría que no fuese la única. esto es complejo, muchachos, porque no en matemáticamente, sino en política es Ética. difícil tomar esas decisiones. Aquí, por ejemplo, Laura nos dice hacer infraestructura tecnológica más inclusiva para que este tipo de herramientas puedas hacer un análisis en tiempo real. Sí, Laura, tú tienes razón, pero aquí estamos en este ejemplo, para no salirnos del ejemplo, estamos haciendo decisiones particulares y puntuales. Y María Valeria ya nos está dando una idea de por dónde podría ir la vaina. No sé si están viendo el chat, pero miren que María Valeria tocó el pico y placa. ¿Qué hace el pico y placa, muchachos? Pero bueno, de eso también es quisiera que, decir algo. Bueno, dale, dale tú primero. Dale, ok, Camila. pues es que el pico y placa, pues sí está restringiendo los viajes, pero como tal de Los viajes automóvil. en carro, exacto, correcto. Y pues nosotros necesitamos es viajeros, que se restringe es el número de viajeros. Bueno, tal vez
hagámoslo para no salirnos del ejemplo, restringamos viajeros en carro, porque por la función flujo de mora y todo esto, ¿vale? ¿Te parece? Porque si no abrimos la discusión mucho más. José, ¿ibas a decir algo? Sí, porque, digamos, una restricción como pico y placa lo que me dice es de tal hora a tal hora no puedes sacar el carro. Pues yo simplemente lo saco antes, sí, sí me voy a entender. Sí, Entonces, sí, o digamos, después, ¿sí? exacto, pero o sea, la gente que no lo sacó, porque yo obviamente no es individualizado, sino que es siempre con la terminación de las placas, pues la gente que tiene que coincide el pico y placa ese día conmigo, pues va a salir también antes. Sí. Entonces, pues el tráfico se generaría también antes. O sea, tal vez no No, sería como, correcto. Tú dices, en resumen, lo que tú estás diciendo, si te entiendo bien, es que estamos trasladando el problema de una hora a otra. sí, sí, Y sí, de acuerdo, de acuerdo. Y José nos dice que restringir viajes con mayores costos e incentivar los viajes con menores costos. Está bien también, pero lo que tú dices, José, a veces es difícil a veces es una generalidad, ¿sí me entiende? Entonces, para que vayamos pensando, También, dime, Camila. también hay otra, pues respecto si es con viajes en carro, Sí, también pues yo recuerdo que un tiempo se tomó otra medida que era que mínimo fueran 2 personas por carro o más. correcto. También puede ser la Esa puede ocupación ser de otra los carros. opción. Esa puede ser otra Exacto. medida, correcto. Pero fíjense en ustedes, estoy de acuerdo contigo, siempre que ustedes propongan algo, siempre imagínense cómo lo controlan y cómo cuidan que la medida que queremos implementar se va a cumplir. O si no, es echarle un tiro al aire y ser muy politiquero, ¿vale? Entonces yo aquí les voy a poner dos ejemplos con los mismos números que tenemos. Lo que decía María Vela por aquí, a algunos se les olvidó algo, lo clásico en este tipo de medidas, que es ponemos un peaje o ponemos pico y placa, ¿vale? Son dos medidas muy puntuales y con estas dos medidas lo que queremos hacer es que de 18 viajeros lleguemos a 12. ¿Qué pasa y cuáles son los efectos de estas dos medidas? Entonces, primera pregunta, ¿cómo ya decidimos, vamos a poner un peaje? Ahora yo les lanzo la pregunta, ¿de cuánto debería ser ese peaje? ¿Cómo la ven? Del beneficio neto del individuo 13. No sé, dime Porque por sería qué como, llegaste allá. porque tendría que pagar, o sea, tendría que pagar como el beneficio que le está dando ese viaje. Entonces, si ese viaje ya no le da individualmente ese beneficio, pues decidiría no viajar. Porque Ok, tú, pero acuérdate que este costo de viaje no es del individuo 13 para hablar bien clarito, sino si el individuo, el costo individual si viajaran 13. Este 2.500 es el costo individual si viajaran 15 y así sucesivamente. Digo para que no nos confundamos en la terminología, ¿vale? vale, pero si por ejemplo hablamos mucho del tema de que si hablamos a nivel social, Sí. pues viajarían dos individuos. Pero si viajamos a nivel de qué me beneficia a mí, pues yo podría estar esperando incluso a que viajen otras 17 personas y yo puedo viajar tranquilamente por mi beneficio personal. De Pero acuerdo. si estoy priorizando es el social, pues sería castigar esos beneficios personales para que cada persona no, pues no realice O el sea, viaje. para que ya el individuo 13, si te entiendo bien, no le No le salga interesa. rentable viajar, exacto. Exacto. Entonces, ¿de cuánto, Luis, debería ser el peaje según tú? De 1100 o 1200. Ok, ¿alguien tiene una opinión diferente? Tal vez sería como correr el costo individual hasta que llegue igual como al mismo valor del costo social. Sí, correcto. Pero por eso, y eso lo vamos a hacer con un peaje. Por eso te decía de cuánto debería ser ese peaje. Ya Luis Fernando nos La dio una idea. diferencia entre el costo de cuando deja de ser rentable individualmente a cuando deja de ser rentable O sea, socialmente. tú dices acá, ¿cierto? Sí,
Bien, creo que estás de acuerdo con Luis Fernando, entonces vamos a ver qué pasaría así. Entonces, ¿de cuánto debería costar ese peaje? Aquí yo ya les iba a dar una pista entre 1000 y 1300, ya Luis Fernando, y fue un poco más específico. ¿Qué pasa si ponemos un peaje, por ejemplo, de 1200? Entonces veamos de nuevo la tablita. Tenemos el costo individual sin peaje, que es la misma tabla que hemos tenido hasta ahora, ¿cierto? Estas tres primeras columnas son las mismas que hemos venido trabajando ahora, pero vean el costo individual con peaje. ¿De dónde sale este 2300? De sumar el peaje. Correcto, 1100 más 1200. ¿De dónde sale este 3200? Hola. ¿De dónde sale el 3200? De sumar el peaje también. Correcto, correcto. Entonces, si viajan 10 individuos, el costo individual de cada viajero es de 2000. Pero como yo le estoy poniendo un peaje de 1200, entonces ya mi costo individual se vuelve 3200. ¿Cierto? Estoy cobrándole, usted viajó y el costo es de 2000 porque viajaron 10. Pero además me tiene que pagar un peaje, que es 1200. Entonces el costo individual se vuelve 3200. ¿Todo claro hasta ahí, cierto? Hola. Sí, señor. ¿Sí? Y entonces ahora volvamos a la primera pregunta, a la clase de pasada. En equilibrio con este nuevo costo individual, ¿cuántos individuos viajan? Solo miremos las columnas 2 y 4. 12. 12, correcto. ¿Por qué no 13? Porque ya el beneficio individual, porque ya el costo individual supera el beneficio individual. Correcto, vean que este 3400 es menor que este 3500. Profe, entonces lo que se hizo fue sacar el peaje ideal para que se quede exactamente en 12. ¿Sí? Correcto, correcto. O sea, si yo le hubiera puesto 100 pesos más, ya viajarían 11. Correcto. Ah, ok. Eso es otro tema importante. Bueno, ya que lo nombras, se los cuento. Una cosa es la tarifa óptima social que debería tener un peaje por congestión, por ejemplo. Y otra cosa muy diferente es lo que los políticos estarían dispuestos a implementar. Generalmente esa tarifa óptima social de los peajes es mucho más alta de lo que se pone. ¿Vale? Pero eso ya se debe, es como al cuestiones. mantenimiento de la infraestructura, ¿no? No, eso se debe más a cuestiones políticas de si el gobernante se quiere dar la pela de poner esa tarifa o una más baratica. ¿Sí? Ah, ok. Aquí María Valeria es una buena pregunta. ¿Cómo obtendríamos el valor de qué? ¿Puedes contarnos a todos, María? Perdón, profe, el valor del peaje. Ok. Luis Fernando, cuéntanos. Bueno, aquí lo tenemos. Cuéntanos cómo o cómo pensaste tú que deberíamos tener ese valor de peaje. Pues es más como por saber en qué momento está el máximo, como ya lo sacamos, en qué momento sería el máximo beneficio para la sociedad. Que ya está, que ya todos estamos claros que están 12, ¿cierto? Y como queremos reducirlo a que solamente viajen 12, pues sería castigar el beneficio individual del individuo número 13, el que le sigue. Que a partir del 13 ya no les salga rentable viajar. Para que no viajen. Y solamente pues, se presenta. ¿Y cómo hiciste, cómo llegaste a ese valor de 1000 y pico? Pues restando, o sea, el costo individual menos el beneficio individual, menos el costo individual sin peaje, me da 1100. Entonces, pues sería ese valor para que esté totalmente en cero, o sea, que no le beneficie nada. Entonces, pues subirle un poquito. Correcto. O eso, subirle un poquito. Correcto. Sí. Yo tengo una pregunta. Si fuera... Espera, dame un segundo, perdona. María Valeria, ¿te quedó claro? Sí, profe, gracias, Luis. Vale, dale, Luis.
si fuera cero, ¿también viajaría o no? Eso no lo tengo muy claro. Pues eso ya digamos cómo ponemos el ejercicio, el enunciado del ejercicio, pero ya podemos decir, si yo tengo un beneficio cero por viajar y tengo un beneficio cero por no quedarme en casa, ahí si yo pusiera eso, a ustedes les volaría más la imaginación. Entonces, por eso preferí dejarlo en 1200 y no en 1100 para que no quedara en cero. ¿Sí me explico? Vale, profe, gracias. Entonces, vean que una política de peaje es de 1200. Yo hago que la gente se comporte como debería ser el beneficio social. Ojo, también hay otros problemas, muchachos. No digamos que esto es la solución para todo, porque ¿qué pasa con todas estas personas que quieren viajar y que no pueden? Hay muchos temas de equidad aquí en el trasfondo que es importante. Porque estas personas que tienen un menor beneficio ya no pueden viajar? Eso es importante también tenerlo en cuenta. En este caso lo vamos a obviar, pero quiero que lo piensen también. Siempre va a haber ganadores y perdedores, ¿vale? Y entonces aquí va a estar el tema de quienes pagan el peaje son los que más tienen, los viajes de mayores retornos, etcétera, y los viajes de las personas de menores recursos con menores beneficios, pues los estoy restringiendo. Esto es otro punto de discusión súper importante, súper importante, que no vamos a tocar aquí, ¿vale? Pero ténganlo presente. ¿Qué pasa? Entonces, vean, teníamos nuestras curvas azules y rojas, que era el ejercicio de hace 8 días, con los 18 acá. Después teníamos la curva verde, que eran los 12 del costo marginal social. Y lo que hacemos con el peaje, ¿vale? Es aumentar el costo de ese consumo, muchachos. Digamos que ese peaje, esos 1.200 pesos, en la práctica lo que estoy haciendo es cobrando el costo del tiempo de las demás personas a quien está haciendo el viaje. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan que vamos a una cosa de las externalidades es que no estoy cobrando algo? Hola. ¿Mudos? ¿Sí me siguen o no en la carreta que estoy echando? No, se les fue el internet a todos. ¿Alguien que me conteste? Sí, sí, sí. Ok, Sí. gracias, José. Entonces lo que yo estoy haciendo es moviendo la curva roja a la curva morada para poder llegar e incentivar, entre comillas, a mis viajeros a que se comporten de la forma en que se beneficie o que obtenga un mayor beneficio social. Que cómo esté repartido ese beneficio social, como les decía, es otro problema que no vamos a tocar aquí. Entonces, ¿está claro lo de peaje, muchachos? ¿Cómo hacemos para cambiar comportamientos? En este caso, internalizando ese costo de la congestión. ¿Sí quedó claro cómo es el procedimiento y la filosofía detrás de la vaina? Sí, profe. Vale. Ahora miremos el pico y placa. Ah, bueno, perdón. Hay algo rápido antes del pico y placa. Y miren el bienestar individual. Miren el bienestar individual antes y después del peaje. Antes, ¿se acuerdan que el individuo 1 se ganaba 4.600 si solo viajara uno? Antes, descontando los gastos, los costos, ahora se gana 1.200 porque le tengo que descontar el valor del peaje. ¿Qué podríamos decir acá? Vean que aquí antes del peaje viajaban 18, después del peaje viajan 12. Y vean el bienestar aquí y vean el bienestar aquí. Pues que se sacrificó un poco el bienestar individual para generar el bienestar de todos. Sí, es un buen punto de partida. ¿Alguien más? Dime. Y pues no se va a tener, o sea, siempre que a uno le cobren, no van a tener el mismo bienestar. Va a ser Sí, menor. también tienes razón.
Pero miren, entonces, mira, Camila, tienes razón, a nivel individual todos salen perdiendo. Pues, ¿por qué salen perdiendo todos? Pues porque me toca pagar más, ¿cierto? Me toca pagar por cada viaje 1.200 más. En eso estamos claros, ¿cierto? Es un gasto que yo antes no tenía, lo tengo ahora, entonces, pues, como es para todos los que viajan, pues todos pierden. Profe, pero el bienestar cero significa que no viajó o que perdió. No, en este caso, mira que aquí, cero es ni perdió ni ganó. ¿Vale? ¿Sí? Listo. Pero miren acá esto. ¿Tú qué me dices, Camila? Para que no me cuelgues, Camila. ¿Por qué se acuerdan que los 12 viajeros nos daban un beneficio social de 22.200? ¿Y por qué aquí no me da ese número? ¿Dónde está la diferencia? Pues yo diría que, o sea, en el anterior se tenía el máximo sin cobrarles. Y ahora necesitamos cortarlo para obtener ese máximo, pero pues igual tenemos que dejar de hacer los demás viajes hasta el 18. Sí, pero no, pero acuérdate que estos 12 me generaban 22.200 de bienestar social. Y si yo sumo el neto, este es el neto, solo me da 7.800. ¿Sí? Sería Digamos por que el número de viajeros. Son los 12, mira. Lo mismo aquí Cristian dice que falta multiplicar por el número de individuos. Si tú multiplicas 7.800 por 12, no te da 22.000, Cristian. hace falta multiplicar el costo del peaje por los 2 individuos. Correcto, ahí hay un punto importante. Y es que aquí no estamos teniendo en cuenta lo que se pagó por peaje. Entonces, esa diferencia, vean que este 7.800 es este mismo 7.800. Esta diferencia de 14.400 equivale a lo que se pagó por el peaje. ¿Sí? Entonces, ese bienestar total de 22.200, imagínense que mi 100% es 22.200, social. De esos, 7.800 se quedan de beneficio para los viajeros, pero 14.400 se quedan en manos de quien cobró el peaje. Ojo. Entonces, aquí hay otro punto importante en la política, y es, si yo estoy cobrando el peaje y yo cojo el peaje, la plata de peaje y me voy de vacaciones, ¿tiene sentido la política? ¿O me la robo? ¿O se la doy a un privado para que se haga rico? ¿Tendría sentido esa política? No. No. ¿Cierto que no? Entonces, la parte más importante de este tipo de medidas es qué se hace con esa plata recaudada que es parte del beneficio social. Si yo cojo esos 14.400 y los reinvierto en mejorar las ciclorrutas, en poner bicis compartidas, en subsidios al transporte público, en mejorar la calidad del transporte público. ¿Para qué? Para darle una alternativa viable a la gente que no puede viajar en carro porque no quiere pagar el peaje, pues estaría creando, digamos, un círculo virtuoso en ese sentido. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, lo clave de esta vaina es saber en qué se está invirtiendo esos recaudos. No vale solamente poner el peaje y yo estoy en el óptimo social y me estoy comiendo la plata, porque entonces sería el peor escenario de todos. Sería peor que sin peaje. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Y entonces ahora sí veamos qué pasaría con un ejemplito, con el mismo ejemplito si pongo el pico y placa. Entonces imagínense que de mi tabla, por poner este ejemplo, los días impares solo viajan los individuos pares y los días impares solo pueden viajar los individuos impares. Entonces yo aquí reacomodé las tablas y en los días impares viajan los individuos 2, 4, 6, 8, 10, etcétera. ¿Vale? Y vean que haciendo la misma filosofía de mi ejercicio,
solo viajarían 12. Vean que el individuo número 13 ya no viaja porque su beneficio es menor al costo, ¿cierto? Y de forma análoga, los días pares, pues viajarían los individuos 1, 3, 5, 7, 9, etcétera, y pasaría exactamente lo mismo. Viajan los 12 porque ya el individuo 13, 2.200 es menor que 2.300, entonces si viaja tendría, digamos, un beneficio negativo. Entonces yo prefiero un 0 que un negativo. ¿Sí está claro cómo está este ejercicio, muchachos, de pico y placa? Sí, profe, pero ahí pues no Dime. sé si uno se va muy lejos, pero tengo entendido que las placas con el pico y placa que teníamos, las placas pares eran más caras. No, Comprar un no, 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 carro no, con... vale lo mismo. Eso, mira que eso es un mito. Placa, incluso ¿Sí? tú escoges la placa. Si vas a comprar un carro nuevo, tú escoges la placa, pero vale exactamente lo mismo. Porque se supone que los impares salen un día menos cuando cae 31. Pero es un día menos y creo que hay 4 meses con 31, son 4 días al año. En realidad no te hace mucha diferencia, eh, pero para responderte, eso es falso. Tú no pagas más por tener placa par que impar, Ah, ok. ¿vale? Eh, ¿Está claro qué pasaría en pico y placa con nuestros mismos 18 viajeros, muchachos, para restricción día sí, restricción día no? ¿O hay alguna duda de dónde salieron estos 12 y 12? No, yo tengo esa duda, o sea, los beneficios y costos individuales no cambian. No cambiaron. Mira, que si tú te vas a la tablita, el individuo 1 tiene el mismo. Acuérdate que esos beneficios son fijos y el 17 tiene el mismo. Si nos vamos a la tabla, son esta columna, todo esto va apareado o Sí, sí. linkeado, fijo. Esto no ha cambiado. Ok, listo. ¿Listo? Y entonces analicemos cómo cambia el bienestar con esta medida, a diferencia del peaje. Entonces, vamos a asumir que si yo tengo pico y placa, pues no viajo. ¿De acuerdo? Entonces, en promedio, mi beneficio será la mitad, porque viajo un día sí, viajo un día no, viajo un día sí y así. ¿De acuerdo? ¿Y por qué hago esa suma, ese supuesto? Pues porque yo solo obtendría un beneficio los días que puedo viajar. Entonces, hagamos esto, no sé, un mes, donde 15 días puedo, bueno, suponiendo que hay fines de semana y todo, 15 días puedo viajar y 15 días no puedo viajar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, miren, otra vez la tablita. Individuo 1, antes del pico y placa, que es la columna tradicional antes del peaje, y después del pico y placa. Solo asumiendo que es la mitad. Vean la diferencia con el peaje, muchachos. Vean que estas cifras cambian. Y algo interesante es que, miren, a partir de el número 14, yo sin pico y placa y sin peaje, el 14 me ganaba 500, 400, 300, descontando los costos. Pero vean que ya con pico y placa obtengo un mayor beneficio. Entonces, a diferencia del peaje, aquí a nivel individual, algunas personas salen ganando. ¿Sí me explico? ¿Por qué son 24? Porque están saliendo 12 un día y 12 el otro. ¿Sí me siguen o no? Sí, Y ese 15.000, ¿qué? ¿Qué podemos decir del bienestar social? ¿Qué es ese 15.000? por ese 15 es lo que recibe la sociedad como tal. Correcto, correcto. ¿Y qué hacemos frente al 22.000? Si aquí nadie está pagando nada. ¿Sí me entiende la pregunta que les lanzo? Se quedaron callados o no entendieron. ¿En Sí, qué? sí, sí, No entendí pero muy no. bien.
Vale, me voy a devolver un segundo. Si se acuerdan, aquí en el peaje eran 7.800, ¿cierto? Y ese 7.800 más los 14.400, que era lo que se pagaba por el peaje, nos sumaba el beneficio máximo social. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. ¿Vale? Entonces, digamos que el beneficio máximo social, esos 20.000 con el peaje estaban ahí. Lo que pasa es que se repartía entre viajeros y recaudador del peaje. Aquí tenemos un beneficio de 15.000. ¿Qué pasó ahí? Es la pregunta. ¿Qué pasó con esos 7.200 de beneficio? Ahora sí, o si quieren lo explico mejor, o lo intento explicar mejor. Podría ser que como aumenta el bienestar individual, entonces ya hay menos personas que pagan por el peaje. No sé No, si aquí no hay lo peaje. expliqué. Aquí no hay peaje. Aquí solo hay pico y placa. Perdón, por el pico y placa. No sé si me estoy explicando bien. O sea, Pero sí, mira que como hay más personas. Hay 24 que viajan. Y hay un menor beneficio social. mm, porque el beneficio individual de los primeros se reduce. Entonces, Sí. De los primeros, vas bien. Me confundiste con lo de los primeros. pues de los que antes tenían un mayor beneficio y que después se redujo ese beneficio individual. Sí, digamos que vas bien encaminada. Te falta una vueltica de tuerca. ¿Alguien más? Que también se está aumentando el beneficio de los que están más abajo. Sí, pero eso te suma. Todo esto te suma e igual te está dando menos que el beneficio óptimo social. Mm, Pues también fue que el beneficio se redujo, ¿no? O sea, por ejemplo, el individuo uno 2 3 se redujo mucho más, a pesar de que después del individuo 14, pues se percibía algo más de beneficio. Sí, también tienes razón, pero aquí lo importante, lo que quiero que quede claro aquí es, vean, una medida de tipo pricing económica con una medida restrictiva, la diferencia. Entonces, ¿por qué se reduce el bienestar? Porque ya sea el día par o el día impar, yo estoy restringiendo viajes con altos beneficios. Entonces, por ejemplo, el día par o el día impar, que el individuo 1 tenía el más alto beneficio, hay un día que no puede viajar y estoy restringiendo ese beneficio. ¿Sí? Entonces, esto no pasa con estas medidas económicas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un alto beneficio, pues pago por tener un beneficio. ¿Sí me entendieron lo que quería decir con el primer punto, con este primer punto? Sí, o sea, se reduce porque los viajes de los primeros individuos tenían un gran beneficio y bajaron mucho. Claro, bajan a la mitad porque viajan un día sí y un día no. Entonces, ahí lo que con una medida restrictiva, yo no estoy teniendo en cuenta, digamos, los incentivos que hay para hacer un viaje o no, sino que por decreto digo, usted viaja hoy y usted viaja mañana, sin importar lo que tenga que hacer, sin importar lo productiva que pueda ser su actividad, sin importar el beneficio que le vaya a tener usted y que le vaya a aportar a la sociedad. ¿De acuerdo? Por eso, a diferencia del peaje, un pico y placa es mucho más fácil de implementar políticamente. ¿Por qué? Porque es, digamos, o todos en la cama o todos en el suelo. Aquí en pico y placa, pues todos en el suelo. ¿De acuerdo? Estamos nivelando por lo bajo. No me importa usted qué haga. El punto es que usted no puede usar su carro. ¿De acuerdo? Y además, estas medidas restrictivas
aplicadas continuamente a lo largo de mucho tiempo. Para que tengan una idea, el pico y placa empezó en el 98. Tiene efectos negativos a largo plazo. Aparte de los vivos que se saltan la norma, no sé qué, hay unos que se compran moto, hay otros que se compran un segundo carro, y al final eso ha tenido efectos negativos muy importantes, a pesar de que incluso hoy en día hay gente que aboga, por ejemplo, por pico y placa todo el día. Medidas más y más restrictivas que lo que van a hacer es buscar comportamientos de las personas diferentes, porque si la gente que no puede usar su vehículo un día X, pues al final va a encontrar a mediano o a largo plazo, va a encontrar una salida a tratar de saltarse esa norma, al menos una gran proporción. Lo importante de todo esto, como les decía, es la filosofía, muchachos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Qué les pareció? ¿Les quedó, aprendieron? ¿Les quedó claro?